Bueno, continuando con lo ya mencionado, voy a presentarle a ustedes un documento que es una presentación que yo tenía cuando trabajaba en escultura en el taller de la Universidad de Concepción, en clases particularmente, tanto de introducción como de escultura propiamente tal, donde presentaba los paradigmas constructivos dirigidos hacia ese lenguaje. Em, pero, por cierto, reciclé este material porque sigue estando vigente para lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con sus confecciones de obras, sus proyectos personales, en lenguajes diversos, y para hacer un paralelo y refrescar un poco el material para que ustedes puedan ver cómo esto puede tener aplicabilidad en otros lenguajes, no solamente la instalación o el volumen en general. Voy a mostrar obras de artistas docentes de nuestro departamento, el Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, ¿ya? Pero como les decía, el material es igual de pertinente. Entonces, bueno, me interesa que podamos leer estas dos citas, una a la Levi-Strauss y la otra a este libro que les presentaba de los sujetos comunican, particularmente una cita de Abraham Moles. En este es un ensayo de él. Me parece que son citas muy precisas que nos permiten entender esto de los paradigmas y de manera concisa y eficiente. Entonces voy a leerlo por completo y después voy a desarrollar cada uno de estos tres elementos que es el bricolier, el ajustador y el planificador. Son maneras de construir. El bricolier es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas, pero a diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias primas, perdón, y de instrumentos concebidos, obtenidos a la medida de su proyecto. Su universo es más bien instrumental, está cerrado y la regla de su juego es siempre la de arreglárselas con lo que uno tenga, es decir, un conjunto a cada instante finito. Vamos a ver después la obra de Mario Morse, pero, pero quisiera antes, yendo hacia allá, presentarles la figura de los iglús, por ejemplo, o la figura de estas construcciones rústicas, ¿no es cierto?, de los pueblos nativos, independientemente de donde se encuentren. Esa cultura, esas sociedades no podían construir su ruca o sus construcciones básicas de otra manera que no fuera con los materiales que tenían a disposición, cercanos a ellos. Lo mismo la pajilla, lo mismo todos los elementos de casa, siempre estaban relacionados con su entorno. Porque a diferencia de hoy, no pueden mandar a pedir algo resuelto de otra comunidad, lo tienen que resolver ellos mismos, digamos. Y en ese sentido, pueden ustedes empezar a apreciar cómo este concepto de bricolier, que no se entienda derechamente a lo que en algunos países se conoce como bricolaje, como un poco el maestro chasquilla, como todo esto de ese trabajo entre manual, con máquina y de parches, digamos, sino una cosa un poco más depurada y fina que tiene que ver con esa manera de construir de estas comunidades, particularmente una manera que le es natural al ser humano para poder sustentar su vida en condiciones más ligadas a la naturaleza. Y por lo tanto, la manera de construir, por ejemplo, en este tipo de casos, no calza con un plano de una casa, no calza con una mayor planificación, más que tener una imagen que se quiere lograr, por ejemplo, un iglú, un cono u otra forma. Por otro lado, en el texto de Moles podemos ver lo siguiente. El papel dominante de la industria mecánica pasó del ajustador, es decir, aquel que por retoques sucesivos conseguía la unión de piezas dispares, actuando sutilmente, con una mentalidad artística sobre juegos o correcciones de la forma de las piezas, al metrologista o verificador, que sanciona las desviaciones de la norma aceptando o rechazando las piezas cuyo origen quiere ignorar. Se trata, pues, de una verdadera revolución industrial que tuvo lugar en Occidente en las proximidades de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí en esta cita, recuerden ustedes el texto desde los años 60, se hace una división, ¿no es cierto?,
entre lo que se venía dando antes con el oficio de los talleres, los artesanos, y la aparición de la revolución industrial. eh, Pensemos esto a mediados del siglo XIX en adelante, se vuelve una era de cambios y profundos cambios, en el sentido en que, si bien seguía permaneciendo la figura del artesano, o en este caso lo que podemos considerar como el ajustador, bajo los conceptos de Moles, empieza a suscitar una nueva forma de hacer que tiene que ver con el taylorismo, el fordismo, todo esto de planificar un producto de manera seriada y con ciertos rasgos que borran de su, de sus cualidades físicas y visuales la impronta humana, para que aparezca la resolución de la máquina. La máquina que carece que está diseñada, digamos, para generar productos que no tengan, entre comillas, errores. Entonces, desde ahí se presenta esta diferencia entre el concepto de metrologista o verificador, que para efectos de nosotros voy a empezar a mencionar como planificador, para que la palabra les sea un poco más amigable, porque metrologista o verificador tal vez lo van a llevar hacia otra situación. Pero por cierto, tiene relación con lo que acá eh, Levi-Strauss en paralelo señala como el ingeniero o la manera de hacer de un ingeniero, ¿no es cierto? Así que ese es más o menos el contexto, son los tres paradigmas que vamos a conocer hoy y que